Gracias, Agustín. Hola, muy buen día a todos. Gracias por estar, gracias por acompañarme este rato. Yo lo que le proponía a Agustín, él estuvo de acuerdo, haré una breve introducción de algunos temas que pueden ser de interés de ustedes, para después dar lugar al diálogo. ¿Hay otro micrófono para la gente o preguntan? Bueno, pasa. El diálogo con ustedes y las preguntas de ustedes van a ser, creo que, más útiles y más entretenidas para hacer la charla, ¿no? Yo insisto, voy a hablar breves minutos para después dar lugar al intercambio con ustedes. Recién hablábamos con Agustín que el título de la presentación mía es después del acuerdo con el fondo, ¿qué? Yo diría, dado que esto arranca con el acuerdo con el fondo, ¿hay más silla por ustedes? Allá hay lugar, el acuerdo con el fondo, yo le diría, desde que Argentina ingresó al Fondo Monetario en 1956, hola María, Argentina ha firmado con 22 acuerdos. Yo estuve mirando un poco de estadísticas, pensé que Argentina era de los países récord en el mundo en la firma de acuerdos desde su ingreso al fondo. No es así. No es así. Hay países que han firmado hasta más acuerdos con nosotros habiendo ingresado el mismo año. Lo que sí, somos casi récord mundial en un tipo de acuerdo del fondo, que es el típico acuerdo cuando nos tiran un salvavidas para no hundirnos del todo, que es un acuerdo stand-by. Sí hemos sido de los países que más stand-by han firmado con el Fondo Monetario desde su ingreso. Muchos países han firmado acuerdos de facilidades extendidas, como este, ahora nuestro, pero el grueso de los nuestros han sido stand-by. ¿Esto qué significa? Esto es todo un mensaje desde el punto de vista de la performance macroeconómica de Argentina mirado al lado del crédito. Los stand-by se firman cuando un país, como lo he dicho yo tantas veces, ha descendido a la B, cuando te fuiste. Cuando tuviste una crisis que sin la ayuda del fondo la crisis sería muchísimo peor. En ese sentido, sí, Argentina es casi récord en el mundo en cuanto a la cantidad de stand-by, insisto, que han firmado. Ahora ese stand-by que Macri firmó en el 2018 se empalmó con un acuerdo de facilidades extendidas, pero que es un stand-by de largo plazo en realidad, porque un acuerdo de facilidades extendidas en general tiene mucha reforma estructural y acá a la Argentina no se le pide nada. Así que la primera cosa que le diría en esta introducción sobre este acuerdo de facilidades extendidas, en realidad es un acuerdo stand-by con un plazo largo, que puede ser un plazo parecido a los acuerdos de facilidades extendidas, pero no es un acuerdo de facilidades extendidas tradicional en el sentido que no exige ninguna reforma estructural. De hecho, el gobierno ha sacado pecho diciendo no nos han exigido ni hemos firmado ninguna reforma laboral ni ninguna reforma previsional, como si fuera una buena noticia eso, ¿no? Tenemos un sistema jubilatorio completamente quebrado que estafa a nuestros abuelos y sin embargo un gobierno que cree enarbolar la bandera de la justicia social hincha el pecho diciendo que no hay reforma previsional cuando en realidad es urgente hacer una reforma previsional. El sistema jubilatorio de reparto que tenemos está totalmente quebrado. Está quebrado en los números, no desde el punto de vista ideológico. El sistema actual, dado que pretende pagar 82% móvil con una suma de aportes y contribuciones, aportes personales y contribuciones patronales del 22-23%, 82 dividido 22 da casi 4, se necesitan casi 4 activos por cada jubilado para que el sistema funcione. Sin embargo tenemos la mitad, porque tenemos el 40%, casi el 50% ya de la población trabajadora trabajando en negro, sumando una pequeña parte de los asalariados en negro, mucho cuentapropistas, básicamente monotributistas y autónomos trabajando en negro. Entonces el sistema está quebrado, por eso es que requiere, y tampoco alcanza, de transferencias de IVA, de bienes personales, del impuesto a las naftas, del impuesto a las ganancias. Tampoco eso alcanza. O sea, no solo no alcanza con bienes personales, no alcanza con aportes personales y contribuciones patronales, sino que tampoco alcanzan con los impuestos que no son impuestos al trabajo para cerrar el agujero que tiene el sistema. Eso en parte se debe a los jubileos previsionales de Néstor y Cristina, que duplicaron la cantidad de beneficiarios del sistema sin todos los aportes correspondientes. Esto, yo le diría, si Néstor y Cristina no hubieran jubilado a 4 millones de personas sin todos los aportes, probablemente entre aporte personal, contribución patronal y la suma de ganancias, IVA, bienes personales y naftas que van al sistema, el sistema podría
haber funcionado aún no teniendo toda la cantidad de aportantes que se necesita para que solo funcione entre haberes previsionales e impuestos al trabajo. Así que como que tenemos dos problemas ahí que se acumulan, que se piramidan, que es que de por sí el sistema, por la cantidad de trabajadores en negro, no puede pagar el 82% móvil, y encima se le agregó la cantidad de millones de personas, son 4 exactamente, que Néstor y Cristina jubilaron sin todos los aportes. La otra reforma de la cual el gobierno se siente orgulloso de no realizar en este acuerdo de facilidades extendidas es una reforma laboral. Yo diría, no hay nadie en su sano juicio, ni siquiera que esté de punta contra el empresario y totalmente a favor de una mala definición de trabajador, puede considerar que es algo bueno no hacer una reforma laboral. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, con un sistema de bajísima productividad, por lo tanto de bajísimos salarios. Más allá de toda la cuestión de la falta de aportes para una obra social, la jubilación, vacaciones, aguinaldo, y sin embargo el gobierno considera como un gran logro no lograr una reforma laboral. Ya que tocamos este tema, nosotros desde el espacio nuestro estamos trabajando, asesorado por profesionales de primer nivel, entre los cuales está Julián de Diego acá presente, que agradezco muchísimo su desinteresada participación en los proyectos de reforma laboral que estamos haciendo, para dotarle de mayor flexibilidad al sistema. En parte, los estallidos de desempleo y de pobreza que hay en Argentina cada vez que hay crisis, en parte es por la inflexibilidad que tiene el sistema. Entonces no tiene otra manera que romperse para poder resetear el sistema y arrancar nuevamente. Nosotros hemos empezado a trabajar básicamente por lo que es la ley de asociaciones profesionales, para dejar el tema indemnizatorio, que es un tema crítico, lo admito, para un segundo round, porque probablemente sea difícil que la modificación de las 5 leyes laborales críticas avancen al paso que nos gustaría en el Congreso, pero ya con lograr un avance importante en asociaciones profesionales, me parece que lograríamos dotar al sistema de algo muy positivo. Después, si queda tiempo, se los cuento, no quiero ser autorreferencial en esto. Aquí yo diría, dado que el punto de partida de la presentación es el acuerdo con el fondo es sin reforma estructural alguna, por lo menos 2 de las cuales el gobierno hace hincapié que logró torcerle el brazo al fondo, y luego le diría que se trata una vez más de patear la deuda con el fondo para adelante, con 4 años de gracia, la deuda con el fondo que se firmó con el gobierno anterior dejaba 2 grandes vencimientos, 22 y 23, y ahí se terminaba de pagar la deuda. Los vencimientos eran de casi 20.000 millones de dólares en 22 y 23. Ahora esa deuda ha pasado a ser de 45.000, no de 40.000 millones. 5.000 millones serían los intereses, por postergar aproximadamente cada vencimiento en promedio 10 años, con 4 de gracia. Así que esto es en materia financiera lo que se ha logrado. El ajuste pretende eliminar el déficit primario de nación solamente, o sea, fuera de los targets, de los objetivos, están los intereses de la deuda y el déficit de las provincias. Se analiza solamente como objetivo la nación y previo al pago de intereses. Se va a eliminar el déficit en 2025. O sea, nos vamos a tomar 4 años para eliminarlo. Esto es en el acuerdo, ¿no? Después vamos a asignar la probabilidad de ocurrencia que puede tener este hecho. El acuerdo piensa eliminar el déficit en 2025, y también el gobierno ha hinchado el pecho diciendo que acá no va a haber ningún ajuste del gasto público. Realmente, cuando uno mira el memorándum, no hay ningún ajuste del gasto público en términos reales, en términos del producto, quiero decir, y todo el aumento y toda la baja de déficit de aproximadamente unos casi 4 puntos a 0 en 2025 ocurre con suba de ingresos. Algunas subas de ingresos de los 4 puntos necesarios para bajar el déficit a 0 en el acuerdo están explicitadas, como por ejemplo la suba de bienes personales, fruto de la cuadruplicación en promedio de las valuaciones fiscales, para acercar las valuaciones fiscales a los valores de mercado. Estoy contando, soy el mensajero, no me maten por esto, pero bueno, es un dato que tenemos que saber, que está en el acuerdo. Se imaginan que por formación y filosofía estoy totalmente en contra de la suba de impuestos.
Hay una parte de la suba de impuestos que está muy explícita en el acuerdo, que es la suba de bienes personales, pero hay dos rubros más que son esotéricos directamente. Uno es mejora en la administración tributaria. Yo no conozco mucho aumento de la recaudación en términos del producto, y menos con estos niveles de presión impositiva, fruto de una buena administración tributaria, así que acá hay un aumento de impuestos encubierto. Y el otro rubro, más esotérico todavía, es crecimiento de la recaudación por crecimiento del producto. Yo nunca vi, salvo después de una crisis, que la recaudación creciera por el crecimiento económico. Es cierto que previo a las crisis o en las crisis, la gente se financia un poco, no pagando impuestos, y luego esto se normaliza cuando la economía empieza a crecer, pero este no sería el caso. Salvo que el Fondo Monetario haya frotado la lámpara, asuma que va a haber alguna crisis, que va a hacer que la evasión aumente, que luego va a bajar la evasión y va a permitir el aumento de la recaudación. Me parece demasiado tirado de los pelos el argumento, así que me parece que acá también hay una segunda vuelta de suba de impuestos. En definitiva, en el acuerdo con el fondo, creo que acá el gobierno sin duda se ha salido con la suya. Me parece que el fondo ha tirado un poco la toalla con Argentina, lo veo medio harto de Argentina. Y Argentina ha logrado mucho, me parece, para los objetivos que tenía Fernández, que es patear bien la pelota para adelante y a ver cómo le sale la jugada. Dicho esto, hablemos un poco de si la jugada le puede salir bien o le sale mal. Ahí hay objetivos, se los cuento, dentro del acuerdo de inflación, que creo que tienen baja probabilidad de ocurrencia. Brevemente. A ver, acá estaba. El máximo de inflación para este año es 48%. Yo creo que este año, ya entrando en el plano de los pronósticos, creo que el máximo no va a ser 48%, sino que va a ser como mínimo el doble de 48%. Yo no descartaría tampoco que estemos cercanos a una inflación de los 3 dígitos. No veo chances este año de una hiperinflación, como a veces se piensa. Una hiperinflación, a ver, para recordar un poco, cuando Argentina estuvo en hiperinflación, tuvo inflaciones de 4% por día, lo que hoy estamos teniendo por mes. Así que me parece difícil un proceso de descomposición sociopolítica que lleve tan rápido a la Argentina en el 2022 a una hiperinflación, ¿no? Hay compromisos en el acuerdo que tienen que ver con la noticia de hoy, que no se van a hacer. Hay un compromiso en el acuerdo, sobre la inflación. Este año máximo 48, el año que viene 23 máximo 42, en el 2024 el máximo es 37. Hay un compromiso en el acuerdo que no va a haber ninguna amnistía fiscal a lo largo del programa. El programa dura 2 años y medio. Son 10 trimestres, dura 2 años y medio. ¿Por qué? Porque siempre el fondo calza el nuevo programa con los vencimientos que tenía el programa anterior, ¿no? Los vencimientos del programa anterior terminaban a mediados del 2024, el grueso era 22 y 23, por eso yo le decía que en 22 y 23 vencían 40.000 millones, quedaban unos 4.000 más para el 24. Este acuerdo de 2 años y medio lo que hace es poner targets para 2022, 23 y 24. Por eso les repito, la inflación máxima del acuerdo es 48% para el 22, 43% para el 23 y 37% para el 24. Yo veo baja probabilidad de que esto ocurra. Creo que este año vamos a estar en el doble de este 48% y no sé si no tocando los 3 dígitos. Les decía que en el acuerdo no hay un compromiso de ninguna amnistía fiscal. Eso se da de patadas con el proyecto que ha salido de senadores, que está en el Senado. Hoy me lo pasaron, no tuve tiempo de leerlo, me lo pasaron cuando venía para acá. Esto de, en la hipótesis del kirchnerismo, insisto, soy correo, no me maten, de cobrarle un gran impuesto a aquellos que fugaron capitales durante el año 2018, motivo por el cual terminamos en el acuerdo con el fondo. No sé cómo se instrumenta eso, sospecho que va a requerir de un blanqueo previo, porque no hay manera de cobrar impuestos si no está blanqueado el dinero. No sé cómo lo van a hacer, pero el proyecto está en el Senado, y yo diría que en diputados me parece que alguna anuencia por algunos mensajes que me llegaron de algunos colegas del Frente de Todos, en diputados hay ganas de que eso salga. Eso va a traer conflicto con el fondo, más allá que desde el punto de vista de la poca seguridad jurídica que existe, dinamitaría lo poco que haya, porque según lo que me han comentado, aunque no lo he leído el proyecto,
los que blanqueen el dinero no quedarían exentos de la ley penal tributaria y de la ley penal cambiaria. Entonces, ¿cuál es el incentivo de blanquear si encima que te cobran un impuesto que no lo estás pagando te pueden llegar a meter preso por blanquear? Es una cosa... Pero bueno, el kirchnerismo es una cosa ficcional, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad con la cual ellos se manejan. Aquel que me vio ayer en C5N, yo no podía creer las cosas que me decían. Periodistas diciendo, perdón que toque el tema, pero hace al delirio en el cual vive esta gente, que sí, que hubo 30.000 desaparecidos, cuando hasta los mismos terroristas han reconocido que es un número inventado para cobrar más subsidio, no puedo creerlo. Bueno, de esa ficción vive el kirchnerismo, de la ficción que se puede cobrar impuestos a gente que no blanqueó plata. Cosa que aunque la blanquee va a traer problemas con el fondo y ni hablar los problemas domésticos. Miren, yo creo que la Argentina este año va a tener como mínimo 3 dígitos de inflación. Creo que podemos llegar a tener una crisis cambiaria como la que hemos tenido en el pasado, no lo descartaría. Las metas con el fondo es muy difícil que se cumplan, ya la meta de inflación de abril está completamente fuera del programa, inclusive la meta fiscal. Me atrevo a decirles que en un par de revisiones vamos a estar con problemas con el fondo seguramente, a ver cómo solicitamos un waiver para poder... Vamos a entrar a vivir lo que hemos vivido tantas veces, en particular durante los 80, que vivíamos con acuerdos con el fondo stand-by, con metas que no se cumplían y con necesidad de pedir waivers en un contexto de mucha inestabilidad macroeconómica. Así que yo veo un horizonte muy turbulento hacia adelante. No tengo muy claro dónde termina la turbulencia, eso también creo que va a depender en parte de lo que pase en el Congreso y con la política. Ustedes lo saben, probablemente les cuento una verdad de perogrullo, pero el Frente de Todos tiene una fractura expuesta directamente. Se tiran con misiles ya entre la cámpora y lo que queda del albertismo. ¿Cómo termina eso? Ahí está Massa tratando de juntar los pedacitos que están quedando de lo que es el Frente de Todos. No sé si va a lograr el objetivo, no es poco. Y también adentro del Frente, adentro de Cambiemos, perdón, la principal coalición opositora, ahí se están tirando con todo se están tirando. Me parece que Macri, más allá, yo no sé si tiene intenciones de ser presidente, pero sí, o candidato a presidente, pero por lo menos quiere tener una injerencia crítica y determinante en quién va a ser el candidato a presidente por Juntos por el Cambio. No lo veo jubilado como algunos opositores a Macri lo veían hacia fines del 19. Así que en los dos frentes grandes, tanto el oficialismo como la oposición, tenemos una fractura no menor, que eso le va a agregar inestabilidad macroeconómica a la ya inestable Argentina que tenemos hoy. Insistiría en cosas que vengo diciendo hace 30 años, no los quiero aburrir, que lo pusimos en la plataforma de Despertar inicialmente en el 19, lo dijimos en los debates presidenciales, lo pusimos en la plataforma de Avanza Libertad el año pasado para la legislativa. Yo le diría, dado que está en boga ahora la discusión de la dolarización, independientemente del régimen monetario que uno elija, peso, dólar, euro, cualquiera, hay cosas de las cuales Argentina no se puede escapar si es que quiere que ese régimen monetario funcione. Argentina no se puede escapar de abandonar la idea de endeudarse permanente con el mundo y usar al mundo como un socio abriéndose al comercio. O sea, que hay que dejar de que el Mercosur sea un tratado de libre comercio, pero un tratado común, sino que sea solo un tratado de libre comercio para comerciar con todo el mundo. Hay que abandonar la idea de un mercado común del sur, un Mercosur. Tenemos que transformarlo en un simple tratado de libre comercio y eso se puede hacer. Argentina tiene que hacer una reforma de los estados gigantesca para eliminar el déficit bajando el gasto público y también tener el margen para eliminar el déficit fiscal. Y en tercer lugar tenemos que hacer una reforma laboral enorme, gigantesca, que le dé muchísima flexibilidad al sistema. Argentina es un productor de commodities, aunque no nos guste. A mí me gusta, pero hay muchos que no les gusta, que pretenden generar valor agregado con 10 millones de intervenciones. Argentina, por ADN, por genética, es exportador de commodities, por lo tanto no maneja ni el precio ni la cantidad de lo que vende. Si no maneja ni el precio ni la cantidad, requiere de no solo una economía muy abierta, con bajos aranceles y que la protección venga por el dólar y por un Estado chico, con bajos impuestos, sino que requiere de mucha flexibilidad laboral. Porque, insisto, no maneja ni la demanda ni la oferta de aquello en lo cual tiene ventaja comparativa. Por lo tanto, adentro tiene que ser todo lo flexible que no es lo flexible que tiene en materia de precios y de demanda.
Entonces, con más razón, Argentina tiene que tener un régimen laboral muy flexible, con un régimen indemnizatorio que no sea un régimen que provea el quebranto como proveo de las empresas. La ridiculez de las leyes laborales argentinas, y en particular de los fallos de los jueces laborales, es que presumen que el deporte del empresario no es ganar plata, sino echar gente. Mal que les pesa a nuestros jueces laborales, les quiero aclarar que el empresario invierte plata, dinero y tiempo suyo en entrenar a una persona cuando la incorpora. Por lo tanto, cuando despide a una persona, lo despide muy a pesar de él. No es necesario que el empleado viole, mate, asesine para echarlo con justa causa. No existe la justa causa. La causa es la que el empresario decida. Podemos discutir si hagamos un régimen parecido a la construcción o no, pero no puede ser que la penalidad de una empresa que despide a una persona por la razón que sea quebrarla directamente. Yo creo que de estas tres cosas Argentina no se escapa independientemente del régimen monetario que elija, y eso me lleva a una segunda conclusión sobre este tema, que me parece que plantear de nuevo el régimen monetario es poner el carro delante de los caballos, y ya no fue mal a nosotros con la convertibilidad en algún lugar. La convertibilidad fue, recuerdan ustedes, tirar un poco la llave, decían, al mar, no la llave de la jaula al mar, que detrás de la convertibilidad se iban a alinear todos los precios. Bueno, finalmente no pasó así. Y les recuerdo, para los que piensan en cambiar la moneda doméstica o eliminar el Banco Central, que previo a la convertibilidad Argentina tuvo un plan Bonex y también tuvo una hiperinflación. Las dos cosas licuaron todo. No quedaba nada en dólares en Argentina cuando se lanzó la convertibilidad. Hoy en Argentina hay deuda en pesos ajustable por ser el grueso por 100.000 millones de dólares, el equivalente a 100.000 millones de dólares. Hay más de 20.000 millones de dólares de M0, base monetaria. Hay 23.000 millones de dólares del ELIX, que son la contrapartida de los depósitos. O sea, lo que puede pretender transformarse en dólares el día que uno diga dolarizo, el 100% son 150.000 millones, pero usted tiene que tener algo de eso por si hay un shift hacia un cambio de portafolio hacia dólares. Hoy los dólares líquidos que tiene el Banco Central para ir a buscarlos después de este desembolso de fondos son 10.000 millones. Así que estamos hablando de una relación, en el peor de los casos, admito, de 10 contra 150. Vamos a suponer que la mitad se quiere dolarizar, estamos hablando de 7,5 contra 10. O sea, 7 veces y medio más de reserva deberíamos tener, o un tipo de cambio 7 veces y media más. Así que me parece que Argentina no está en condiciones de dolarizar, ni mucho menos dejar pasar el tiempo sin hacer las cosas que tiene que hacer, que son las que causan que cualquier sistema monetario sea inviable. Insisto, me parece que el ejemplo de la convertibilidad debería ser aleccionador. Ecuador, por ejemplo, que fue a la dolarización después de una hiperinflación. Puerto Rico no tiene un sistema dolarizado, conviven las dos. Yo he estado conversando en los últimos días por Zoom con un ex ministro de Ecuador que estudió en Chicago, no me puedo hablar el nombre. Y he hablado mucho en los últimos días con economistas muy conocidos por todos ustedes, con los cuales he desarrollado afortunadamente una relación profesional muy fructífera en los últimos años. He hablado mucho con Guillermo Calvo en los últimos días, con Guillermo Mondino, he hablado también mucho con Roque Fernández, con Carlos Rodríguez, con Pablo Guidotti, y la verdad es que el consenso de economistas profesionales de primera línea, supongo que lo consideran ustedes, es que estamos a años luz de poder hacer una dolarización sin que eso cause estragos que nos lleve para atrás en muchísimas cosas. La dolarización podría ser, en todo caso, para ponerlo en términos simples y dar lugar a las preguntas de ustedes, podría ser la frutilla del postre en todo caso, pero nunca la punta del ovillo. La punta del ovillo tiene que ser todas las reformas que tenemos que hacer para que cualquier régimen monetario funcione y para que nuestra vida sea un poco más vivible de la que es y de la que no va a ser si no hacemos las reformas. Argentina no se va a escapar de esta reforma si quiere ser un país razonable. Ahora, si queremos terminar comiendo rebanada de viento, podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ojo que Somalia está disponible, la fortuna de que los países no desaparezcan es que uno puede ser infinitamente rico, pero también puede ser infinitamente miserable. Cuidado que Somalia está dentro del menú de posibilidades. A veces dicen que quiero Argentina, que desaparezca Argentina. No vamos a desaparecer, afortunadamente. Ahora, podemos ser infinitamente miserables. Y en ese sentido, atacar el sistema monetario
me parece que no pone la energía donde hay que ponerla, que es en todo lo que hace inviable cualquier sistema monetario argentino, que es el pésimo sistema real que Argentina tiene. El sistema de leyes laborales, institucional, de moral hazard, el sistema bancario, una economía cerrada al comercio, un fisco impagable. Nadie quiere financiar este tamaño del fisco, ni los contribuyentes, ni los prestamistas privados, ni casi las instituciones internacionales. Y un sistema laboral que provoca que 6 millones de trabajadores trabajen en negro. La verdad que yo no entiendo cómo hay algún sindicalista que se precie de tal que lo defienda. Solamente creo yo hace falta que cada vez más alcemos la voz y cada vez más gente muy razonable como la que está acá se dedique a la política. Y ahora sí cierro, le digo la verdad, si gente con algo de dedo de frente como nosotros no se involucra en política, estamos fritos, porque nos lo ocupan el lugar, como me toca compartir la banca a mí, con la líder de la patria cartonera. ¿Entienden? No, ocurre eso, la tengo abajo mío en el Congreso. Muchachos, tenemos que involucrarnos en política. ¿Es asquerosa? Por supuesto, no tengan la menor duda. Ahora no queda otra, porque desde afuera no lo vamos a cambiar a esto. Y se lo digo un poco por experiencia personal. Yo estuve 30 años en el llano, todos los días diciendo lo que quería que estaba mal, que era todo, porque todo terminaba mal, pero no movimos el amperímetro, no lo movimos demasiado. Se empezó a mover algo, yo diría que, para ser humilde, eso es una llamita por ahora, cuando algunos decidimos meternos en política. Así que los aliento a que la mayor cantidad de ustedes se meta en política para poder cambiar esto, porque si no, repito, dejamos las cosas en manos de gente que no estaría en los lugares que están si nosotros en algún lugar no hubiéramos dejado que estén, porque en una decadencia tan grande como la nuestra tenemos que hacernos un mea culpa, porque no es que han dado mal un gobierno, 2 o 3, hace 100 años que vamos para atrás. Eso no ocurre sin un sistema que funcione mal, y en el sistema estamos todos, los que estamos en el llano o estábamos en el llano, y los que están en funciones ejecutivas o legislativas. La parte que creo que nos toca a los que no nos involucramos es que tenemos que involucrarnos, porque si no le dejamos el lugar a los peores. Gracias, muy amables. Bueno, ahora es el momento de las preguntas. Luis, bienvenido. Luis. Bueno, acá está Luis Rosales, mi compadre. Venía acá adelante, Luis. No, simplemente señalar la alegría. Hay como 2 o 3 alegrías acá. Encontrar amigos. Ya a esta altura no hay que decir viejos amigos porque se puede confundir uno, ¿no? Amigos nomás. Lo veo a Agustín, con quien hemos coincidido y peleado tantas veces por la política, pero peleado bien, digamos. Bueno, y la alegría de estar presencial. No nos olvidemos, ahora hay una guerra en Ucrania, no sé qué, pero hubo 2 años de pandemia y sobrevivimos, no es poco, estamos acá. Y eso es bueno. Lo veo a Manuel Solanet ahí, con el que hemos compartido tanto hace tanto tiempo. Bueno, todos los especialistas en energía, y Abud, Faragosi, somos todos amigos acá, todos amigos. Qué bueno ver a Espert, que siempre criticaba desde afuera, con pelo, en Mirta Legrand, ahora con pelo, tenías pelo en esa época. Hace mucho. Nominado a un par de mechones. Hace mucho. Ahora en el Congreso de la Nación. Ahora, el gran interrogante es cómo seguimos. Hemos hecho ruido, ¿no? Cada uno como pudo, por donde pudo. Somos muy peleadores y medios caníbales los liberales, pero hemos llegado a un momento más que interesante. Fíjense que yo estoy de vuelta en la tele y la agenda es la nuestra. Es la nuestra. Eso es impresionante y ha sido un cambio casi imperceptible. Tal vez tuvo que ver la pandemia, que todo el mundo se guardó, y cuando salieron todos liberales. O sea, los que emergieron, los zombies que salieron de las ruinas y volvieron a ocupar los lugares son liberales. Todos discuten la agenda nuestra. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Para dónde? ¿Por dónde es? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser muy inteligentes, generosos,
de poner mucho los egos. Va a ser muy difícil esto lo que viene. Es muy bueno, muchísimo mejor que lo que era, pero es un desafío enorme. Entonces, la pregunta ya al, no sé, político, te voy a meter en la casta, espero. Político, expert, es cómo seguimos, qué tenemos que hacer, qué camino se nos abre. Es una pregunta interesada porque lo conversamos juntos siempre, pero está bueno que lo discutamos entre todos. Yo creo que la manera de seguir es tratando de armar el espacio opositor más grande posible contra el kirchnerismo, para sacarlos para siempre en el 23 si fuera posible, pero me parece que no debería, el caballito de batalla no debería ser una cosa gorila, anti, porque así fracasó la alianza en el 99 y cambiemos en el 15, sino que debería ser una cosa gorda, grande, musculosa y fuerte, pero con la punta de lanza de las 3 o 4 cosas inevitables que hay que hacer para que el kirchnerismo no vuelva más, ¿no? O sea, creo que el objetivo del kirchnerismo no vuelva más debería ser crítico, ya ahora en el 23, pero teniendo claro y diciendo todos los días las cosas que hay que hacer para que la gente sepa lo que vota, no engañarla diciéndole República o Venezuela, que no sé, ¿qué es eso, República o Venezuela? Nadie lo entiende. La gente no llega a fin de mes, la gente tiene miedo de perder el trabajo, la gente tiene... El otro día me decía una persona fuera de cámara en una tele, yo ya no tengo miedo de llegar a fin de mes por la plata, tengo miedo de llegar a fin de mes porque me matan cuando salgo a trabajar o vuelvo a mi casa. Y allá la gente no sabe si vuelve viva, si llega viva a su trabajo, si vuelve viva a su casa. Esas son las penurias de la gente. Por lo tanto, uno tiene que darle respuestas, creo que muy concretas a la gente en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que habría que armar una gran oposición, pero con estas banderas en alza, ¿no? La bandera del libre comercio, usar al mundo como una oportunidad de comercio. Argentina tiene todo para venderle al mundo. Argentina tiene un Estado que nadie quiere pagar ya, con toda la razón del mundo además. Y tiene leyes laborales de la época de las cavernas. A mí ni me importa ya a esta altura quién las puso. Hay que cambiarlas, punto, no sirve. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Bajísima productividad. Entonces, yo creo que, ¿cómo sigue esto? Creo que deberíamos seguir tratando de juntar la mayor cantidad de masa crítica en materia política. Obviamente eso no está del kirchnerismo de allá. Pero persuadiendo, convenciendo al otro lado de la grieta, al gran compositor, de las cosas que hay que hacer. Y que hay que decir esas cosas que hay que hacer. No sé, por ejemplo, el día 5 está convocada una sesión para derogar la ley de alquileres. Bueno, nosotros vamos a tratar de meter que junto con la derogación de la ley de alquileres se derogue la ley de abastecimiento también. Nosotros lo hemos propuesto como ley, con Carolina Píparo en nuestro bloque. Ahora, ahí hay que ser claritos, ¿eh? Yo esto lo aprendí estando dentro, obviamente, de la Cámara. Al final todo es una cuestión de números. Se necesita 257 diputados dividido 2, 129 para tener quórum y tratar leyes. Si uno no logra 129 colitas en la banca, no se trata nada. Después encima te lo tienen que aprobar. Pero si no conseguís 129, podemos presentar 50.000 proyectos de leyes, pero si no consigo los 129 en cada uno de los 50.000, nada se trata. Por lo menos queremos que se traten los proyectos para que se escuche lo que se trata. Entonces el trabajo adentro del Congreso para empujar cada proyecto de ley es ciclópeo. Cuando ustedes vean que algún proyecto se trata, se ha logrado algo extraordinario. Ni hablarse del proyecto nuestro, que somos 2, ¿no? 4 con la gente de Javier y Victoria. 5, supongamos, Ricardo, López Murphy. Pero si 5 logramos que se dé quórum, o sea 129, hemos logrado escalar en el Himalaya con una zunga, les diría. Algo casi imposible. O sea, el trabajo que hay es titánico, pero titánico, realmente titánico. Pero bueno, creo que no hay peor empresa que la que no se hace, y estamos muy animados con lo que está pasando, ¿no? Que la agenda se ha corrido mucho hacia el lugar que nosotros siempre hemos pensado. Incluso hasta los números son alentadores, pero no los números que dicen las encuestas, porque las encuestas se equivocan mucho, como nuestros pronósticos, ¿no? O menos, o más. Sino mirando las elecciones, que es la última encuesta que tenemos.
En provincia de Buenos Aires, o sea, el lugar de los varones del conurbano, sacamos los liberales en el 2019 120.000 votos, ¿sí, Luis? Y ahora en la legislativa sacamos casi 700.000. O sea, multiplicamos por casi 6 veces el caudal de votos en 2 años nada más. Y yo calculo que eso ya debe brillar el millón tranquilamente. O sea, estamos por el buen camino, ahora falta una enormidad. Pero hemos empezado a recorrer algo que si le metemos cada vez más gente como la que estamos reunidas acá, me parece que tenemos una gran chance. En el 23 convenciendo al otro espacio. Hasta para eso se necesita mucha gente. Porque todos nosotros, quien más, quien menos, está vinculado, familiar o como amigos o profesionalmente, con gente del gran espacio opositor. Así que cuanto más de nosotros nos involucremos o lo persuadamos de lo que hay que hacer, mejor. Yo creo que lo peor que nos podría pasar es que en el 27 gane una alianza opositora al kirchnerismo sin con claridad... En el 23. En el 23, perdón, sin que le gane una alianza antikirchnerista sin contenido. Porque el kirchnerismo va a volver, porque esa alianza no va a funcionar. Creo que esa alianza tiene que ser sobre la base de las cosas que hay que hacer y no otras. No metiéndole miedo a la gente, porque ya la gente tiene mucho miedo. Muchas gracias por su discurso. Me llamo Taka Matsuoka, soy presidente de Mitsubishi Corporation el discurso ha sido muy interesante, que me hace sentir que me gustaría ser amigo de ustedes. Y hace todavía menos de 1 año, así que cada día estoy aprendiendo, pero seguramente este país necesita ciertas guías para entender y aprender. Y ese discurso ha sido una parte muy importante. Mitsubishi Corporation, tal vez ustedes generalmente reconocen como una empresa de autos, pero autos es una parte muy chiquitita de nosotros y la mayoría de nuestra ganancia vienen de recursos naturales. Yo, por ejemplo, he sido recursos naturales, yo siempre, por ejemplo, carbones, hierro, yo he sido en mi carrera más de 30 años involucrado en hierro. ¿Y acá en Argentina tiene explotaciones de...? Por el momento no, pero la razón que estoy acá es, por ejemplo, el litio es un recurso natural que me interesa mucho. Gas natural, somos el importador más grande del Japón del gas natural, o también, ¿no?, los alimentos. Así que hay muchas cosas interesantes aquí en el país, pero el sistema que no está permitiendo tener algo acá. Tenemos muchos assets en Chile, en Perú, en otros países. Ahora mi pregunta precisamente es que para facilitar el cambio que ustedes están proponiendo, yo creo que el recurso natural puede ser un fuerza motor muy importante, pero no veo que lo ha sido manejado tal como sea justo, ¿no? Y en el sentido, ¿cómo opina usted lo que está pasando en términos del recurso natural de Argentina y qué tipo de cambio se necesita para mejorar el país? Yo le voy a dar una muy breve respuesta, pero tenemos un especialista de los mejores que hay en el país entre nosotros, Emilio Aput. Yo creo que Emilio podría venir conmigo y me ayudas a contestar la pregunta, dale. Pero yo creo que lo estamos manejando muy mal. Pero me parece que Emilio, como especialista, puede darte una respuesta mucho más apropiada. Sí, es una situación poco creíble y poco explicable a la gente de afuera, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos el segundo recurso de shale gas del mundo. El break-even que hemos logrado después de haber cubierto la curva de aprendizaje para sacar el gas de esa roca madre está abajo de $3 y estamos importando a $30, ¿no? O sea, ahora, el recurso es atractivo para todo el mundo, ¿no? Como bien decía José Luis, se le puede agregar valor, pero si no se le agrega valor, igual tiene valor agregado, ¿no? Aunque sea una molécula de gas, para llegar a Japón, ustedes saben bien, hace falta el transporte en caño, el gas, la licuefacción, transporte, etc. Pero el problema es la falta de
confianza que hay en el país, que eso yo creo que es el principal objetivo del próximo gobierno, de restaurar, ¿no? Porque hemos hecho muchas macanas. Recuerden que a mí todos me preguntan, yo asesoro fondos de inversión, me dice, cuando subió Macri, me dice, bueno, ¿y el que viene después de Macri va a seguir con la misma política? Bueno, era una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque si de un mismo partido político, ¿no?, estuvo Menem y después viene Kirchner, 180 grados de diferencia, es muy difícil generar esa confianza. Ahora, es un país excepcional para las inversiones. No podemos comparar Neuquén, por ejemplo, con Nigeria, ¿no? ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué no se puede? No se puede comparar porque acá no tenemos problemas étnicos, raciales, religiosos, problemas fronterizos, y en realidad hay gente capacitada, hay empresas de todo el mundo. Estamos mucho mejor que Nigeria por ahora. Sí, no. Ah. Pero ¿cómo se lo hacemos creer, por ejemplo, acá al amigo de Japón? ¿O cómo se lo hacemos creer a un alemán? ¿No? Alemania metió la pata, ustedes saben bien, salió ahora a la luz después de la invasión de Rusia, pero están dependiendo, están atados al gas de Rusia y ahora quieren en cortísimo plazo tratar de salir de eso. El único que está en condiciones de abastecer de gas en estos momentos es Estados Unidos, ¿sí? ¿Y por qué no nosotros? No ahora, pero en 7, 8 años. Lo mismo con la transformación energética. El litio es fundamental para la electrificación del transporte, ¿no? Pero entonces, yo la hago corta, perdóname si me excedí, hay que restaurar la confianza. Me parece que con discursos como el de José Luis, el de López Murphy, gente que está en la política, Javier incluso, si logramos transmitir esas ganas de integrarnos al mundo, ser solamente como Uruguay, por ejemplo, como Paraguay, que cambian de gobierno, Perú, cambian de gobierno, pero no cambian la línea económica, ¿no? Se mantiene lo que hace falta para inversiones que maduran en 20 o 30 años. También tenemos una especialista extraordinaria en energía que es mi querida amiga María Tetamanti. Fuimos compañeros en el SEMA cuando éramos jóvenes. ¿Quieres comentar algo, María? Sí, dale. En realidad, De las mejores alumnas que hubo en el SEMA. gracias. Bueno, no exageres, José Luis. Si no me pueden alabarte tu rol como diputado, que yo te dije el otro día, es realmente, esto lo hago corto, pero creo que el Congreso está cambiando mucho. O sea, teniendo diputados que ahora uno los escucha y que saben de lo que hablan, cuanto antes, la verdad que yo sentía vergüenza ajena de escuchar a los diputados hablar de temas y no entienden nada. Así que bueno, buenísimo que estés ahí. No, lo que quería agregar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emilio, pero creo que además de la confianza, hace falta convencernos todos, la clase política en primer lugar, que la energía y los recursos naturales necesitan reglas de juego a largo plazo. O sea, Macri violó ese principio. Macri congeló tarifas en octubre del 19, ¿no? Y era un gobierno de un partido político que se suponía que iba a aplicar reglas de juego. Entonces yo lo que veo, y voy a hacer esto referencia solo a lo que es el gas natural, que es lo que más conozco, y creo que es un error que comete la política en todos los mercados, es que cuando ven que hay un problema de un sector de la sociedad que le cuesta llegar a fin de mes, hacen eso extensivo a toda la sociedad. Entonces congelan precios. En lugar de tener una política inteligente de subsidios directos para que la gente después pueda afrontar todos los precios, todo lo que tienen que consumir, ¿qué hacen? Congelan el precio de la carne o prohíben exportaciones y nos quedamos sin carne. Congelan el precio del gas natural, nos quedamos sin gas natural. Cuando no es ni siquiera un subsidio a todos, es precio máximo, que es peor la medida, porque genera escasez. Claro. Entonces me parece que tenemos que ahí falta una política inteligente, de una red de contención, para poder reflejar en las tarifas los costos de esa energía, sin que haya un sector de la población que no pueda acceder a la energía. Claro. Lo he hecho más que interactivo. Sí. Expositores Participativo. Bueno, José Luis, gracias por tu exposición. Perspectivas 2023. Digamos, este paquete implica llegar al 2023 dentro de esa gran coalición que le encabezaría Cambiemos, y en tal caso, si Cambiemos también está tan quebrado adentro como el kirchnerismo,
Cambiemos significa Rodríguez Larreta, porque a mí, digo, creo que todos estamos 100% de acuerdo en afrontar esas reformas que tiene que inevitablemente afrontar el país. ¿Rodríguez Larreta estaría dispuesto a hacer esas reformas o hay que bancarse los 4 años de Rodríguez Larreta para después pensar un 2027, que no sé si fue un fallo consciente lo de 2027, pensando en, digo, que se prepare un terreno para llegar al 2027, porque digo, dentro de este, bueno, ¿cómo llegamos al 2023? Y en todo caso, ¿cómo se arma esta gran coalición? Arañando. Sí, remando, como siempre en dulce de leche, pero además, la pregunta es, ¿se llega dentro de Cambiemos o hay que fortalecer la coalición liberal por afuera de Cambiemos y llevar esta agenda a ver si los distintos candidatos que terminan siendo los candidatos de Cambiemos agarran la agenda liberal? Pienso, digo, Bullrich, Larreta no son lo mismo. ¿Quién agarra la agenda? Yo digo algo, decimos. Sí. Mira, vos me preguntaste mucho por Larreta, ¿no? Que luce hoy como el que más imagen positiva tiene de todo el arco político argentino. Yo diría, Larreta, tal cual está parado hoy en su desarrollo conceptual sobre lo que hay que hacer, es muy parecido, recorrería un camino para mí muy parecido al que recorrió Menem hasta que le encontró la vuelta con Cavallo en el 91, 2 años después de haber asumido. Sus ideas hoy son completamente equivocadas. Él cree, como lo dice Grechonov, hinchando el pecho en un liberalismo de izquierda, una cosa, un oxímoron. Así que yo creo que ese es el camino que recorrería él. En el mejor de los casos, ¿no? En el peor puede ser que se equivoque y se equivoque y se equivoque y se equivoque. No nos olvidemos que a Menem lo ayudó mucho la caída del muro. La caída del muro dio un espacio para las ideas de la libertad que de otra manera a lo mejor hubiera sido difícil imponer en Argentina. Como que estaba completamente desacreditado el Estado populista después de la caída del muro. Hoy no es el caso. Entonces, si agarrás el mal camino de entrada, no está tan abierto como en los 90 el camino de la buena salida. Pero sin duda que Larreta, tengo claro que el primer paso que daría hoy, a lo mejor cambia de acá al 23, si es que es candidato además, porque Macri ahí está sumando, no sabemos si para definir el candidato o para ser el candidato. Pero si hoy Larreta fuera candidato y no cambia, Larreta se la pone de sombrero inicialmente como fue Menem. No sé qué otra parte quedaba por contar. No, en la articulación porque ahora lo que hace falta es como una especie de arquitectura o ingeniería para traducir todo este momentum a la realidad política, que es compleja. Ahí en el Congreso, cuando uno, sobre todo José y demás, yo no estoy metido en el Congreso, pero uno ve, se plasma algo que sucede en la política argentina hace mucho tiempo, que es cuando el péndulo pendula del populismo al otro lado, hay en el otro lado ciertos sectores que por complejos vergonzantes, por lo que fuere, frenan el péndulo. No ponemos los motores en reversa de lo que hace el populismo. No lo ponemos, que los dejamos a la mitad de camino. No vaya a ser que nos interpreten de derecha, que somos no sé qué, que el peronismo nos saque lo popular que tenemos. Me refiero a ciertos sectores del radicalismo, a la coalición cívica en general. El péndulo se frena en el medio siempre en la Argentina. Y queda en un híbrido que no logra resolver nada, mejora algunas prácticas, oxigena un poco la situación. Ahora vuelve el problema, vuelven los problemas de fondo, y nos pasan la factura y vuelve el populismo. Es como una especie de tragedia griega, ¿no? O algo borgiano, que no tiene salida, Entonces lo que hay que lograr es romper eso. Y para romperlo yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Hay que, con todo respeto lo voy a decir, extorsionar a las grandes mayorías, extorsionarlas electoralmente. Yo te doy lo que tengo, que es haber capitalizado el enojo de mucha gente, sobre todo de los jóvenes, te lo doy sí y solo si cambias la agenda. Si no cambias la agenda no te lo doy. Ahora, a un costo de en una de esas ser después los que sacrifican a la República, etcétera, porque así nos catalogaron a nosotros, de todo nos dijeron. Ahora logramos instalar una agenda, y esa agenda ahora tiene votos. El otro día en Córdoba, José, vos sabés que yo fui,
a un congreso de liberales dentro de Cambiemos. Es, no sé, San Francisco en los 80 con los gays, están todos afuera del closet los liberales. Están orgullosos de ser liberales en Cambiemos, antes no se animaban. Yo les dije, salgan del closet, impongan la agenda, aplaudían, se paraban, porque nadie se lo puede decir, porque se va a enojar Morales, se va a enojar Lilita, no, cuidado que la reta no nos va a tener en cuenta. Entonces, yo los animaba a que sean liberales, impongan la agenda, porque ahora esta agenda es además taquillera, no hay que maquillarla. José Luis ayer en C5N, seguramente nadie lo vio porque no deben ver C5N, pero véanlo, consíganlo, dijo unas barbaridades, con todo respeto, pero que dieron un rating impresionante, unas barbaridades que uno las siente, pero que nadie se anima a decir, las de los desaparecidos, etcétera. Se volvían locos. Ahora daba rating y se puede decir la otra verdad. En la Argentina antes no se podía. Entonces, creo que lo que Esper y los otros, el propio Ricardo adentro lo está haciendo, marcando cuando vota solo votó Ricardo, una actitud contra la ley de fondo, que vos lo resaltaste. Es por ahí el camino, decirle, la reta no vas a ser presidente si no te volvés liberal, pero no porque no te van a votar. Hay que aprovechar ese momentum que tenemos. Algo pasa, porque todos ahora, la reta vos decís se equivoca, pero siempre sintoniza un poquito, a veces parece Esper, en unos pedacitos. En unos pedacitos parece Esper. Macri ya es casi von Mises, no sé. Y Patricia no lo era Patricia, ahora es Hayek. Patricia von Hayek. Pero bueno, por ahí vamos. Hablaste de que es imposible la dolarización. Ahora, ¿no liberarías las monedas como para que cualquiera use la moneda que quiera en cualquier momento para la transacción que quiera? Hoy Bolívar, no dije que era imposible, dije no hay régimen monetario que aguante el desastre estructural que somos. Eso fue lo que dije. O sea, si vos haces la reforma que tenés que hacer, cualquier régimen que aguanta, el régimen que quieras aguanta. Yo con esto no estoy diciendo que esté en contra de la dolarización, lo que no quiero que se tome como una magia, como se pensó la convertibilidad. Que se pensó que era algo que solucionaba todo, detrás de eso se encaminaba todo y no fue así. Y finalmente, a pesar de que estaba escrito por ley el dólar 1 por 1, terminamos devaluando. O sea, insisto, la dolarización puede ser la frutilla del postre, nunca la punta del ovillo. Si hoy le dieras curso legal al dólar, la dolarización de portafolio sería tan grande que andás a buscar al dólar, no sé a qué lugar. O sea, es muy lindo dar la competencia de monedas, pero hay que tener en cuenta el empobrecimiento que vamos a generar debido a eso, ¿no? En este clima de confianza, me parece que algo tan delicado como dolarizar uno debería cuidarlo como un tesoro, la verdad. Porque puede ser a lo mejor la última bala que tengas para matar la inflación, después de hacer la mega reforma estructural que tenés que hacer. A ver, y esto también lo hablé mucho con Pablo Guidotti y con Guillermo Calvo en particular. Hubo casos de dolarizaciones fracasadas como la de Liberia y Zimbabue, que no cerraron las cuentas públicas, por ejemplo, previo a la dolarización, terminaron emitiendo dólares truchos. O sea, hay que tratar de evitar eso. Y eso se soluciona liquidando el gasto público. Por eso los que han dolarizado de manera exitosa han tenido una hiper previamente, o un plan Bonex. Dejaste lo que era moneda doméstica transformada a la nada misma en moneda dura. O sea, lo dividiste por un valor de dólar tan grande que era nada. Ese es un tema que no se dice, pero el que dice dolaricemos hoy sin decirte lo que va a hacer antes, te está diciendo quiero licuar todo. Y te aseguro que aún licuando todo, si no haces las reformas estructurales, la licuación dura lo que dura un suspiro. ¿Qué es lo que pasa con Argentina de hoy? ¿Qué pasa con Argentina de hoy? Cada 6 años tiene una crisis. ¿Y qué pasa en la crisis? Es como si uno resetea, hace reset en la computadora, como volvés a arrancar. Licuaste salario, gasto público, todo lo que sea no transable para volver a arrancar con lo mismo previo a la crisis. En los 7 años se complica igual. Claro, otra vez. Pero claro, cada vez es una cosa interesante. Argentina crece en promedio 3% por año.
como crece con crisis terminales adentro, lo hace con la mitad de la población pobre. Un país que crece 3 sin crisis no tiene la población pobre. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarte si, aprovechando este volumen político que va creciendo y todo, ¿no analizaron la posibilidad de apuntar los cañones a la capital federal en 2023? En vez de al país, que capaz no llegan con todo el volumen o no se llegara con todo el volumen, y puede ser una prueba también de seguir transmitiendo las ideas desde ese espacio de capital, y también una prueba de gestión también, que me parece que todavía no ha habido demasiadas pruebas. Entonces, habiendo un recambio que va a haber en 2023 y no habiendo candidatos claros quizás en la capital, si han evaluado eso. Sí, es buena la estrategia. Lo ideal sería que pudiéramos planificar todo eso, pero es difícil entre los liberales. Es difícil, no es fácil, no hay un comando liberal unificado. Hay algunos egos separados. Eso es muy complejo, que no se pueden entender. No se pueden entender. De nuestra parte estamos tratando de coordinar con Ricardo. La coordinación con Milei es muy difícil por su personalidad, básicamente. Eso es una pena, la verdad que es una pena. Pero es muy difícil coordinar. Sería lo ideal. A ver, en el 23... Bueno, se puede. Se puede. En el 23 hay, como dicen en Mendoza, para ser dulce. Porque hay presidente y vice, gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. Los liberales son medios metropolitanos. Yo soy mendocino, pero estoy acá. Somos medios metropolitanos, entonces los cargos nacionales son los que los atraen, más que ser gobernador de Jujuy, ¿no? Un liberal. Ponele que sí, pero... Entonces, pensemos los cargos nacionales que podrían armar una alianza. Yo creo que de Cava ni aunque quisiera podría yo. No, vos no podés. Soy nacido en Pergamino y vivo en provincia. Y te cambiaste de domicilio a provincia. Esa cosa que hace Esper podría haber tenido los 2 domicilios, pero se ató las manos para ir a la provincia, que es la más difícil. Capital era mucho más fácil. Capital se gana con la tele. Así que en Cava menos me vas a tener. No, pero digo, mira, tenés presidente y vice, gobernador y vice, jefe de gobierno y vice, senador por la provincia de Buenos Aires, que no es poco. Y el senador por la provincia de Buenos Aires en el 23 va a competir con una señora que es vicepresidente y que quiere ser senadora ahora. Va a estar linda esa pelea contra Cristina. Es lindo el cargo a senador por la provincia de Buenos Aires. Por ahí, no sé. Está buena esa pelea. Entonces se podría, si tuviéramos realmente generosidad entre todos, pero se está podría. bueno lo que él dice, ¿no? Pero ganar algo... Sí, es buenísimo, donde es buenísimo. muestre gestión. Es buenísimo. Yo creo que López Murphy o Milei podrían, porque tienen domicilio en capital, encarar ahí. Sí, otra. Hola. Bueno, primero decirte acá que ayer lo vi, lo de C5N. Un patriota. Pues la verdad que muy bueno, te felicito, te agradezco. Lograste algo ayer particularmente, que es que creo que el propio militante algún porcentaje chiquitito de ahí puede llegar a preguntarse o desconfiar de que lo está defendiendo porque fue demasiado. Militante kirchnerista. El militante kirchnerista, sí, claro. Bueno, ¿En qué sentido fue demasiado? Y fue... El ataque, sí. El ataque, sí. 4 personas diciéndote lo de 30.000 o... Sí, claro. El intentar llevarte a decirte, ves que son negacionistas, me parece que fue demasiado. Fue burdo. Sí. Okay. Ahora la pregunta. Estuviste hablando de la reforma laboral. Sí. Es un tema, me parece, clave y no sé, creo que se tiene que preparar con muchos años esa discusión porque es lo que más le toca al argentino, es completamente imposible. No sé, creo que un argentino prefiere desistir de la idea de Malvinas a que le toquen la ley laboral. Es una cosa que es completamente imposible. Teniendo en cuenta esto,
me gustaría que te explayes un poco sobre tus ideas de reforma laboral y cómo planificás o cómo pensás que se tiene que planificar llegar a la gente con las reformas necesarias. Bueno, a ver, primero las reformas, dentro de la reforma laboral. Yo creo que es crítico, bueno, muchas cosas, bajar costos laborales primero, ¿no? Y se pueden hacer la baja de costos laborales, porque hay subsistemas dentro de los que determinan los costos laborales que son muy superavitarios, y por lo tanto se podría bajar los costos laborales eso, particularmente, por ejemplo, el de asignaciones familiares. Después, otro costo laboral importante, el aporte que hacen los trabajadores a su sindicato, que eso hoy es solidariamente responsable el empresario, eso es un verdadero disparate. Si vos te afiliás a un sindicato, corre el riesgo el sindicato de que no te pague el afiliado, que además debería ser voluntario. Hoy aportan al sindicato hasta los que no están afiliados, con lo que llaman, tiene un nombre raro, nunca me lo acuerdo. ¿Está Julián? Aporte solidario. Aporte solidario. Hoy en los hechos aportan todos los trabajadores, afiliados o no afiliados, eso hay que eliminarlo. Eso en materia de costos, te diría. Después hay que eliminar un montón de costos laborales que tienen que ver, que cobran en algunos convenios colectivos, el seguro de vida, seguro de sepelio, cero eso, hay que eliminarlo todo. Que cada uno se pague el seguro de sepelio, el seguro de vida que quiera, por la suya, como quiera, ¿no? Que te lo... A ver, yo sé de un par de sindicatos que, de acuerdo con la Cámara Empresaria, tienen una offshore financiada con los aportes de los trabajadores al sindicato. Una vergüenza. Luego, fuera de lo que es costos laborales, yo creo que hay que introducir la negociación lo más descentralizada posible. Nunca un taller mecánico de Famaillá en la provincia de Tucumán de 5 personas va a poder respetar el convenio colectivo que Volkswagen firme acá en Pacheco, con Esmata. La negociación tiene que ser lo más descentralizada posible. Luego hay que eliminar el unicato sindical. Yo creo que eso entraña riesgos. Algunos empresarios prefieren negociar con las mafias sindicales en lugar de tirarse a la pileta de algo desconocido, como que el trotskismo esté en la mesa de la negociación. Pero yo creo que si vivimos en democracia hace 40 años, ¿por qué no tener democracia sindical? No me lo explico todavía. Creo que hay que acotar la duración de los mandatos de los secretarios generales, eliminando la ultraactividad. Si el presidente dura 4 años en un mandato, con derecho a reelección a uno, lo mismo para un secretario general. Creo que hay que prohibir toda actividad no sindical para el dirigente sindical. Nosotros tenemos dirigentes sindicales que no defienden nunca al trabajador, son presidentes de clubes, dueños de medios, no. Ya un dirigente sindical tiene un montón de prerrogativas que un trabajador no tiene. Prácticamente no van a trabajar, no se los puede ni tocar. Si además de eso les permitimos ser dueños de medios, empresarios, queda completamente desnaturalizado su derecho a ser dirigente sindical. Bueno, te diría que por ahí pasan las reformas laborales críticas. Te diría. Bueno, ni hablar en lo que es el sistema indemnizatorio, ¿no? Acá hay que cambiarlo por completo. Eso no puede ser que la presunción de la cual se parte que el deporte del empresario es echar gente y no ganar plata, ¿no? Pero ¿cómo está esta discusión sin que sea mala palabra? ¿Cómo se puede abordar esto? No, bueno, tenés que ser un boxitracio como yo en C5N, tenés que ir a pelearte con todo el mundo, no hay otra. Tenés que hacerle entender que vos querés terminar con privilegios sindicales, no con derecho del trabajador. No hay otra lucha, la única manera de lucharla es decirlo. Mirá, de a poquito va entrando la idea. Hoy yo creo que en parte el ataque salvaje de ayer a mi persona en C5N, no eran 4, eran 6. En parte me parece que tiene que ver con que empiezan a tener miedo de cómo estamos creciendo. Me parece que lo de ayer fue eso. Entonces me parece que hay que seguir por este camino. Siguiendo con la pregunta, ¿por qué no hay mucho más énfasis en presentar el régimen de la construcción, que en un momento lo nombraste, pero que funciona tan bien en términos de flexibilidad laboral? Tú trabajas en una constructora y si no, no podrían funcionar, las constructoras no podrían funcionar. Eso es algo para mí para llevar el caballito de batalla, porque es algo que está probado, funciona, y lo único que sigue es una estafa, es que no se le actualizan los fondos de indemnización a los obreros, que es otra cosa también para conquistar un poco más. Pero yo veo que
que es algo que funciona muy bien y no se usa tanto como ejemplo. Lo nombraste una vez, me pareció, pero no suelo escuchar. O sea, la pregunta es una sugerencia un poco. Sí. Lo tomo. Yo una cuestión técnica solamente sobre el sistema. Yo no sé si es un sistema adecuado para... A ver, la construcción, uno termina el edificio y ya está. Como espasmódica la actividad, ¿no? Obviamente si construís permanentemente edificios deja de ser espasmódica, pero en principio es espasmódica. Para un sistema de producción espasmódico como es la construcción, creo que el régimen laboral para la construcción funciona. Esa suerte de capitalización del seguro de retiro en algún lugar. Ahora, no sé si para una actividad permanente funciona. Pero no capitaliza, un poco eso es una estafa hoy. Ah, ok. La construcción no capitaliza. Ok, listo. Ahí sí entonces. Porque... Pero bueno, amerita la discusión. Sí. Claramente mucho mejor que la salvajada que tenemos hoy. Sí, María. No, sí, creo que habló fuerte de todas las reformas que coincido que hay que hacer, la laboral, la impositiva, bueno, todo lo que mencionaste, abrir más la economía, el comercio internacional, ¿cuál crees vos que es la que puede generar más resistencia en los miembros de Juntos por el Cambio que no sea el PRO, o sea, de coalición? La del Estado. ¿La reforma del Estado? Sí, propios privilegios. Sí, no, bueno, porque ahí vas a una regionalización del país. Porque cambiás la coparticipación. Al cambiar la coparticipación, que hoy es sin ninguna condicionalidad, y lo transformás en un régimen condicionado de los gastos federales que se hagan en la provincia, terminás en la regionalización, porque Formosa no es viable. Formosa financia el 90% del gasto con recursos coparticipados, o sea, le cobrás IVA, la leche del pobre, el conurbano, para que vaya la impresentable Infran en Formosa. Así Capitanich, Catamarca, La Rioja. Y ahí tenés mucho gobernador provincial que viene de la UCR. Diputados, sí. Esa es crítica, esa es difícil que pasa. Siguiendo un poco la línea de las preguntas estas, ¿cuál es el músculo político de la oposición ante tamaño desafío? Porque además de todo lo que estás planteando de reforma, tenés los disparates que plantea el Frente de Todos con sus proyectos permanentes que hay que tratar de bloquearlos. Entonces, ¿dónde está el músculo político y qué capacidad hay de bloquear o de sacar esto adelante? La gente. No sé cómo contestarte la pregunta porque... O sea, de la oposición... Me parece que... No, dentro de cierto límite, me parece, a la luz de las votaciones que hubo, pensá que yo soy diputado efectivo, porque enero estuvo cerrado el Congreso hace 3 meses, ¿no? Y hubo poco trabajo en el recinto, pero yo participé de la votación del presupuesto 22, bienes personales y... ahora Fondo monetario. Fondo monetario. El presupuesto 22 fue rechazado y creo que ahí nosotros tenemos mucho que ver en el rechazo, no en cantidad de votos, sino persuadiendo. Ojo, creo que nuestra actividad hoy como diputados incluso es mucho menos relevante votando que evangelizando. Bueno, tu presencia en la comisión, cuando vos contabas que se revolvió, era el ciudadano común diciendo, muchachos, esto es... Ah, sí, mi primera, yo juré el 7 de diciembre. Mi mandato comenzó el 10 de diciembre, que fue un viernes. El lunes 13 comenzó la discusión en la Comisión de Presupuesto del presupuesto 2022. Yo no podía creer a lo que asistí ese día. Ese día hablé, pero lo que veía era esotérico. Miren, era un grupo como el que está acá, mucho más numeroso, donde se tomaba como dato la recaudación y todos se revoleaban la plata como si la recaudación la pagara un extraterrestre. Y yo en un momento dado me paro y digo, muchachos, acá hay gente que labura y deja de consumir y de invertir para pagar impuestos. Ustedes hablan de miles de millones de pesos para acá, cientos de millones de pesos para allá. Dame 2/3 parte del fondo, como si el que lo paga no deja de hacer cosas para pagarlo. Entonces, la verdad, la política vive en un mundo, yo entiendo
Yo creo que no es bueno estar siempre en política porque te desconectás de la realidad. Yo hay gente que discute la plata del presupuesto como si fuera de ella. Vos pagando sos un dato, no sos un ciudadano que deja de hacer cosas para pagar impuestos, no, pagaste. Chao. Pero bueno, más allá de la anécdota de Luis, el presupuesto 2022 pues, se votó en contra, en bienes personales se iba a votar en contra también, pero hubo un par de diputados de Cambiemos que justo se fueron de vacaciones para la votación. A Disney, uno a Disney, otro a Alemania. O sea que estuvimos a punto de rechazar la suba de bienes personales que se votó en diputados. Así que si no hubiera sido por esos dos, que no sé qué pasó, se hubiera votado en contra. La ley del Fondo Monetario es increíble que ya haya votado a favor, es increíble. Que la oposición haya salido a salvar al gobierno, que ni siquiera tenía los votos propios para impulsar el proyecto, es una cosa increíble. Entonces, creo que nosotros tenemos un rol más importante por ahora, persuadiendo y convenciendo a diputados de Cambiemos que en términos de votos. Ahora, me parece que la presión la están sintiendo, pero no tanto por nosotros, nosotros como carteros, como transmisores del mensaje que viene de la gente, de abajo, ¿no? Entonces, el potencial nuestro está ahí, como evangelizadores más que como votantes. Los votos somos 4, 6 votos, 5 votos, no, 4, 5 votos. Tucumana. Sí, 6 con la chica esta tucumana, ¿cómo se llama? Sí, Paula o Modelo. Pero nuestra función como evangelizadores o gente que persuade me parece una función que está teniendo una relevancia importante en el Congreso. Ahora como votantes somos 5, 6. Pero se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Yo estoy averiguando, por ejemplo, que por lo menos para plantear temas, ¿no? Se pueden plantear sesiones en minoría, que creo que son 50 diputados. Uno no va a lograr nunca sacar una ley en minoría porque se necesita la mitad más uno para sesionar y sancionar una ley, pero sí puede exponer el tema, puede exponerlos. La reforma laboral, a lo mejor no logra la mitad más uno para tener quórum y sesionar y que todo el mundo lo vea, pero sí podés armar una sesión en minoría y exponerlo. Yo creo que nuestra actividad todavía es mucho más importante como transmisora que como votante, pero como transmisora me parece que somos cada vez más relevantes. ¿Hacemos una última pregunta? ¿Cómo no? ¿Estamos? Ok. Yo celebro esta invitación a José Luis Aguilar y a Luis también, al equipo, porque ha sido muy esclarecedora y nos ha transmitido mucha confianza. La enorme potencia que tiene la actividad de ustedes en el Congreso es tener la razón, y es una razón demostrable. Nosotros como Fundación Libertad y Progreso hemos estado trabajando los últimos 10 años en aportar un set de políticas públicas que puede llamarse un plan. Acá te dejamos el libro. Ahí está el libro. Gracias. La tercera edición. De Gonzalo Suárez. Son reformas de fondo que tienen la virtud de provenir de estudios de gente que ha trabajado en el gobierno, que supo cuáles son las limitaciones y cuáles son las posibilidades. Son de una enorme potencia. Ténganlo como una contribución. Gracias, muy amable. Veo que tenemos asesores comunes, como Julián de Diego, como Emilia Put, seguramente hay unos más, porque son un conjunto de ideas que son únicas. No tenemos que tener discrepancia en las ideas, esa es la potencia nuestra. Hay reformas como la de la coparticipación federal que vos mencionaste recién, que es clave. La mitad del gasto público en la Argentina es de provincias y municipios. Y en un sistema federal no podemos hacer desde el gobierno nacional una reforma como podemos hacerla así en la administración de la nación. Hay mecanismos de inducción que están establecidos ahí y son posibles. Véanlo, estamos a disposición de ustedes. Gracias, Manuel, gracias. Muchas gracias por estar acá hoy. Gracias, Agustín.